La posesión es una situación de hecho y la propiedad es una situación de derecho. Muy bien, Luis Pedro, efectivamente, la propiedad es un derecho real. La propiedad es un derecho real, en tanto que la posesión no es un derecho real. La posesión es una situación de hecho. Muy bien. Y luego, pues hemos hablado de que para adquirir la propiedad existen modos, ¿verdad? Obviamente son modos para adquirir un derecho real llamado propiedad. No es que cada modo sea un derecho real. Cada uno de esos modos son maneras, son formas, son caminos que permiten llegar a ser propietario, pero no es que cada uno de esos modos sea un derecho real. El derecho real únicamente es la propiedad, ese es el que hemos estado estudiando. Ahora, hablando de los modos para adquirir la propiedad, hemos dicho que hay modos originarios y modos derivados. ¿Qué diferencia hay entre modos originarios y modos derivados? Los originarios es cuando no existía un propietario sobre la cosa y los derivados es cuando ya existía un propietario, por lo que hay que entablar una relación para poder obtener la propiedad de esa cosa. Muy bien, Luis Pedro, efectivamente. La diferencia es que en los originarios no hay propietario anterior, en los derivados sí hay un propietario anterior. Entonces, como en los originarios no hay, pues no hay que entrar en relación con nadie. En los derivados, al haber propietario, pues hay que entrar en relación con él. Esa es la diferencia. Y hemos visto los modos originarios. Ahora vamos a estudiar los modos derivados. Entonces, vemos nuestra presentación y decimos que los modos pueden ser originarios y dentro de estos estudiamos la ocupación, el tesoro, la accesión, la especificación, confusio y comixtio y la adquisición de los frutos. Eso es lo que vimos como modos originarios. Hoy vamos a estudiar los modos derivados. ¿Cuál es el primer modo derivado? El primer modo derivado es la mancipatio. Mancipatio. La mancipatio es un modo derivado, un modo de adquirir la propiedad. Obviamente tiene que haber un propietario anteriormente, ¿verdad? Entonces, vamos a tener a dos personas. Por un lado tengo a un propietario y por el otro a la persona que quiere convertirse en propietario. Hay dos personas, el propietario y el que quiere ser propietario. Bien, ahora la mancipatio estaba regulada en el ius civile, está incluida en la ley de las 12 tablas. La mancipatio prácticamente es un acto, una ceremonia. Era bastante formalista. Estando en el ius civile, tenían que ser bastante formalista. Era una ceremonia en donde iba a estar la persona que era propietaria y la persona que quería ser propietaria. Ellos dos iban a asistirse de 5 testigos. Además de 5 testigos, se iba a contar con un señor que iba a tener una balancita, de esas que tienen 2 platitos, como la que se usa para la figura de la diosa de la justicia. Bueno, pues tenía el señor el platito de la balanza con los 2 platitos y venían y colocaban en una parte de la balanza, en un platito, colocaban el bien o la cosa que se iba a comprar. No necesariamente era la cosa completamente, porque, por ejemplo, si se compra un terreno, pues no se puede poner el terreno en el platito. Si se va a comprar una cabeza de ganado, pues también la cabeza de ganado es imposible colocarla en el platito. Pero era algo significativo, algo que representara a la propiedad, al bien que se iba a comprar, al bien que se iba a trasladar de dominio. Por ejemplo, podría ser, si era una casa, las llaves, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues entonces se colocaba en una parte del platito la cosa que iba a ser objeto de propiedad o de una nueva propiedad, y en la otra parte, en el otro platito, venía el interesado en comprar y colocaba el dinero. Para ese entonces el dinero era las AES, ¿verdad? Entonces las AES se colocaban ahí y ya se tenía con eso prácticamente hecho el negocio.
¿La voluntad de quién contaba ahí? La voluntad del comprador. Realmente en la Emancipatio no era necesario, no se le preguntaba, no se valoraba el consentimiento del propietario anterior. El propietario anterior estaba ahí y lo único que contaba era el consentimiento, era la voluntad manifestada por la persona que iba a adquirir. ¿Se dan cuenta? Parecía realmente un negocio de carácter bilateral, porque solo contaba la voluntad del nuevo propietario, el anterior no contaba. Ahora, ¿qué bienes eran los que se podían trasladar mediante esa ceremonia? Solo los bienes que constituyen principalmente las res mancipi. ¿Y cuáles son las res mancipi? ¿Se recuerdan? Las res mancipi son fundamentalmente la tierra y las cabezas de ganado. Entonces, si alguien quería comprar las cosas mancipi, pues seguía ese camino y daba normalmente lugar a la propiedad adquiritaria. Entonces, la propiedad adquiritaria se lograba trasladar de una mano a otra mano mediante la mancipatio. ¿Alguna duda con la mancipatio? Vamos, claro. Bien, este procedimiento llamado mancipatio va a existir durante esa etapa de la monarquía, la república y todavía durante los primeros años del imperio. Es hasta en la época de Justiniano que va a desaparecer la mancipatio, pero era el camino que se seguía. Bien, el segundo modo de adquirir la propiedad es in iure cessio. In iure cessio. Y iure cessio iba a ser un modo que iba a permitir adquirir la propiedad. eh, ¿Y en qué consistía? Estaban las dos personas otra vez, el que era el propietario y el que quería convertirse en propietario. Ahí no hay diferencia, ¿verdad? Igual que en la emancipatio, estaban los dos. Lo único es que ahora no se requiere la participación de 5 testigos. Tampoco se requiere la participación del señor con la balancita. ¿Qué sí se necesita? Se necesita la presencia de una autoridad, un magistrado. Entonces el magistrado es el que está ahí y enfrente de él se va a hacer el negocio. Una característica más que tiene la in iure cessio es que este sí es un negocio de carácter bilateral. Aquí sí, no basta solamente la voluntad del que va a adquirir, sino también es menester que manifieste su consentimiento el propietario. Entonces, hay una relación de doble vía en ese contexto. Ahora, en este negocio de carácter bilateral que se hace ante un magistrado, pues, ¿qué es lo que se puede comprar? ¿Qué es lo que se puede vender? Pues, de alguna manera podríamos decir que lo que se puede trasladar es la propiedad bonitaria, la propiedad bonitaria. En general, prácticamente las res nec mancipi podían entrar en este negocio en iure cessio. Este negocio también a partir de la época de Diocleciano dejó de existir. Ahora vemos un tercer modo de adquirir la propiedad, es la traditio. La traditio coexistió con aquellos dos, con la mancipatio y con la in iure cessio. La traditio estuvo contenida principalmente en el ius civile y lo que permitía era el traslado de las nec mancipi. Entonces, las cosas nec mancipi, las res nec mancipi, podían pasar de unas manos a otras mediante la traditio. La traditio lo que implica es la libre y simple entrega. Yo entrego, yo recibo. Simple entrega, simple recepción, nada más. No hay presencia de testigos, no hay señor con balancita, no hay magistrado. Solo están las dos personas, la propietaria y la que quiere adquirir la propiedad. Solamente ellas dos. Y hacen la simple entrega de las cosas. Ese procedimiento que se usa para las Necmancipi es el que nosotros utilizamos hoy cuando vamos a comprar un chocolate, por ejemplo. Voy a la tienda a comprar un chocolate, me dan el chocolate y entrego el dinero. No hay testigo, no hay balanza, no hay magistrado, no. Solo nosotros dos y se hace una entrega material. Él me da el chocolate, yo le doy el dinero. Cuando voy al mercado y compro una fruta, por ejemplo, una papaya, pues ocurre lo mismo. Me dan el fruto y yo entrego el dinero. Por ahí podría decir alguien, ay, pero cuando yo fui al mercado a comprar tomate o cebolla,
Resulta que había un señor con una balancita y tenía los dos platitos, los dos guacalitos ahí. Sí, pero no quiere decir que, ay, estamos celebrando un emancipatio. No, cierto que hay una balancita ahí con dos platitos, pero la verdad es que lo que está haciendo ese señor es midiendo la cantidad de un bien que me va a entregar. No es que sea parte del negocio el usar la balanza ahí. No, ahí también es simple entrega. Yo recibo los tomates, por ejemplo, una libra de tomate y le entrego la suma de dinero que corresponda. Esa es la traditio, simple entrega. Es lo que más utilizamos hoy. Prácticamente diríamos que de esas tres formas, la que llegó hasta nuestros días es la traditio, la simple entrega. Esta traditio va a requerir ciertos elementos. ¿Qué elementos? ¿Qué requisitos tiene? Bueno, pues requiere que haya una causa anterior. Una causa anterior. ¿Qué es esa causa anterior? Lo que motiva a que uno quiera vender, lo que motiva a que el otro quiera comprar. Si yo digo voy a vender este libro, bueno, pues hay una causa anterior. No es de que estemos ahí los dos y de repente yo vendo y aquel compra. No, tuvo que pasar algo, ¿verdad? Hay momentos previos a que uno decida voy a vender o que alguien decida voy a comprar. No es así que de repente se me ocurre, ay, yo voy a comprar. No, o, ay, yo voy a vender. No, tiene que haber algo previo, ¿verdad? Hay causas anteriores. Por ejemplo, puedo decir yo, ay, yo necesito de dinero, no tengo nada. Ustedes, aunque sea este libro, voy a vender. Ah, hay una causa anterior, no fue solo así de que ahí estaba usted parado cuando de repente vendió su libro. No, hubo una causa anterior. Igual, no es de que yo ande por ahí y compro solo por comprar. No, hay una causa anterior. Aunque de repente por ahí encontramos unas personas que uno les dice, ¿y por qué compraste esto? Es que no sé, solo estaba caminando y cuando lo vi, me gustó, lo compré. La verdad es que hay gente que habla así, ¿verdad? Pero no, en general hay una causa anterior, algo que mueve a la persona a vender, algo que mueve a la persona a comprar. Entonces, eso es lo que exige la traditio, que haya una causa anterior. Además de esa causa anterior, pues tiene que existir una congruencia de intereses, una congruencia de intereses. Que los intereses sean congruentes no quiere decir que son iguales. Por ejemplo, ¿cuál es mi interés? Vender el libro. Muy bien, usted tiene interés en vender el libro. El otro que va a tener un interés también, pero no en vender, porque si él quiere vender el libro ya somos dos vendedores. Él tiene que tener un interés distinto al mío, no igual. Su interés tiene que ser en este caso comprar el libro. Si él tiene el interés de comprar, yo tengo el interés de vender, entonces ahí lo que tenemos es una congruencia de intereses. Y eso es lo que se requiere para que se dé la traditio, que haya congruencia de intereses, que lo que yo quiero vender es lo que él quiere comprar. Entonces, hablar de una congruencia de intereses no es hablar de que los intereses sean iguales, porque no podría darse un negocio si los dos son iguales. Y el tercer elemento es la entrega material. La entrega material es cuando yo le doy el libro y cuando recibo el dinero. La entrega material. Eso es la traditio. Bien, la traditio entonces es para las cosas nec mancipi, decíamos, ¿verdad? Para las nec mancipi principalmente. También para la propiedad bonitaria. La propiedad bonitaria se podía entregar mediante la traditio. Y la otra posibilidad, y esa ya fue posterior, fue para la res mancipi, pero decíamos la res mancipi fue de último, cuando casi que quedó solo la traditio, después de Justiniano. Bien, entonces esos son los tres modos. ¿Se dan cuenta? En esos tres modos hay alguien que es propietario anterior, alguien que quiere ser el propietario, entran en relación para que se dé la propiedad, para que se traslade la propiedad de estas manos a estas otras. Ahora vemos un cuarto modo de adquirir la propiedad. Este cuarto modo se llama usucapción. La usucapión, la usucapción, la usucapión, la usucapión, la palabra usucapión viene de usu capere. Usu capere. Usu, usar. Capere, adquirir por el uso. Adquirir por el uso, adquirir por el paso del tiempo. Eso significa usucapión. Usucapión implica adquirir por el paso del tiempo. Entonces ya el nombre nos dice, ¿verdad? Tiene que pasar un tiempo para que tú te puedas convertir en propietario. Si no ha pasado ese tiempo, no te puedes convertir en propietario. Tiene que ocurrir eso, un paso de tiempo. Entonces les doy el ejemplo.
Imaginémonos que estamos en la ciudad de Roma, llego yo, me asiento por ahí y me pongo a ver a los alrededores y veo que hay un cerco, un cerco, un cerco, un cerco, pero aquí no hay nada. Y entonces le pregunto, mire usted, señor, ¿usted es dueño de este pedacito de tierra? No, no, no. ¿Y usted? Tampoco, tampoco. ¿Tú eres dueño de esto? No, no, no. ¿Alguien es dueño de esto? No, nadie, nadie. Pues pareciera que no tiene dueño este pedacito de tierra, digo yo. Entonces, como parece que no tiene dueño, me voy a quedar acá. Voy a construir mi pequeña casita y aquí pasaré el tiempo. Pasado el tiempo, entonces yo estoy ahí viviendo tranquilamente y todos creen que yo soy el dueño, pero no soy el dueño, ¿verdad? No soy el propietario. ¿Qué es lo que yo tengo ahí? ¿Qué tengo sobre ese predio, sobre ese bien? Una posesión de buena fe. Una posesión de buena fe, ¿verdad? Muy bien, ahí está la posesión. Estoy usando el bien, tengo el bien y lo uso. Ahí está el corpus y el animus del que hablábamos en su oportunidad, ¿verdad? Bueno, pues tengo la posesión. Tengo la posesión y vinieron los romanos en el ius civile y crearon esta figura de la usucapión. Y la crearon para ayudarme a mí, porque dijeron, hay que convertirlo a el propietario, hay que darle la oportunidad, no tiene dueño eso, nadie lo ha reclamado, él ha estado ahí, démosle la oportunidad de que tenga algún derecho, porque como bien hemos dicho, solo tiene la posesión y eso es una situación de hecho. No, démosle alguna protección, démosle un reconocimiento, consideremos que tiene un derecho real. ¿Y qué derecho real? La propiedad. ¿Y cómo? Pues vamos a darle un camino para que él se pueda convertir en propietario. ¿Y cuál es el camino? La usucapión. Por eso dice que es un modo de adquirir la propiedad por el uso, por la posesión, por el tener el bien. Entonces, pasado cierto tiempo, a mí me van a tomar como el propietario. Pero no es de que, ay, como ya pasó todo el tiempo, usted es el propietario. No, yo tengo que seguir un procedimiento ante una autoridad. Tengo que ir ante una autoridad y decirle, autoridad, mire, ya ha pasado tanto tiempo, no hay dueño. ¿Será que me da la bondad de poder llegar a ser el propietario? Y va a resolver. Sí, se le resuelve que es propietario. ¿Qué camino seguí? La usucapión. Adquirir la propiedad por el paso del tiempo, ¿ya? Pero como dijimos, esta está contenida en el ius civile. Como está contenida en el ius civile, ¿es propia de qué? De la ciudad de Roma o una milla alrededor. Ahí podríamos usar la usucapión. Pero ¿y qué pasa si yo logro tener la posesión fuera de esta? Pero antes, señores, hablemos sobre los requisitos para que se dé la usucapión. ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda usar este camino? Para que yo pueda usar este camino, primero está, ¿ya? Que haya una causa justa, ¿ya? Hay una causa justa. Y causa justa es causa conforme a derecho, ¿verdad? O sea, que lo que haya ocurrido antes se dio conforme a derecho. Cuando yo di el ejemplo del señor que me arrebató el celular, no vamos a decir, causa justa, tiene el celular ahí en sus manos. No, lo que hizo él fue corromper la ley, ¿verdad? Vulneró mis derechos. Entonces, eso no es justo, porque no está pegado a derecho. Recuérdense que justicia para los romanos es actuación conforme a derecho. Entonces, en ese contexto, pues lo primero que debe haber es una causa justa. Lo segundo, debe haber una posesión, porque si yo no tengo la cosa, no voy a poder volverme propietario de ella por la usucapión. Tengo que tener la cosa, tengo que tener el corpus, tiene que existir la posesión. Si yo digo, es que yo lo tuve en posesión, fíjese, pero ya hace como un año que no lo tengo. Entonces ya no puede ser ya no puede usucapir, ya no puede llegar a volverse propietario por la usucapión. No, no se puede. Hay que tenerlo. Entonces, repitiendo, causa justa, posesión, posesión de buena fe, ¿ya? Causa justa, posesión y buena fe. Esos son los tres elementos que llevamos. Deben de existir para que alguien pueda volverse propietario. Y luego, pues está el tiempo, ¿verdad? ¿Y de cuánto puede ser el tiempo? Como es en la ciudad, dijeron allá en aquella época, hay que pensar en que en la ciudad hay muchos bienes que son muebles y otros bienes que son inmuebles. Bueno, pues entonces, considerando eso, vamos a definir el tiempo que corresponde para cada caso. Y dijeron, si se trata de un bien mueble, un año.
Con un año que usted haya tenido la posesión del bien mueble, usted puede pedir que por usucapión se le tome como propietario. Bienes muebles, un año. Pero ¿y si se trata de bienes inmuebles? Si se trata de bienes inmuebles, 2 años, dijeron. 2 años. Pasados 2 años, usted puede ir ante la autoridad y pedir que se le reconozca como propietario mediante la usucapión. Bueno, eso fue lo que existió en la ciudad, por parte del ius civile. Pero como decíamos antes, es posible que yo tenga en posesión bienes fuera de la ciudad, una mía después de ella. Es posible que yo tenga bajo posesión algunos bienes en la provincia. ¿Y qué pasa con los que están en la provincia? Como estamos en la provincia, no aplica el ius civile. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, qué triste tu caso, porque si estuvieras en la ciudad te podrías volver el propietario de ese predio. Pero como estás en la provincia, no, nada. Y así era, así era. Pero, como recuerdan ustedes, los magistrados se encargaron de adecuar el ius civile a la nueva realidad. Y entonces dijeron los magistrados, hay que crear una figura para poder darle la oportunidad a esos poseedores que están en la provincia de que también se puedan convertir en propietarios. Y hay que darles alguna oportunidad. ¿Y qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? Pues dijeron, vamos a crear una figura. ¿Y qué figura crearon? Crearon una figura que se conoce como praescriptio longi temporis. Praescriptio longi temporis significa lo mismo que vimos con la usucapión. Solo que si quisiéramos traducirla, podríamos decir que significa algo así como disposición por el paso del tiempo, ¿ya? O sea, eh, la prescriptio es adquirir la propiedad o perder la propiedad, dependiendo, ¿verdad? Porque uno puede perder la propiedad también, uno puede perder la propiedad por el paso del tiempo. Entonces, si alguien ha dejado abandonados los bienes, ha pasado cierto tiempo, pues el que los ha logrado tener en posesión puede convertirse en propietario, la otra persona no. Entonces, la otra, ¿qué pasa? Pierde la posesión, pierde la propiedad. Uno pierde la propiedad, otro la gana. Igual siempre vamos a ver que podrían haber dos propietarios. Pero igual podría ser que no haya propietario y no hay problema. Bueno, pues entonces la praescriptio longi temporis, eso es lo que buscaba, que las personas que estaban en la provincia también pudieran hacer uso del derecho para poder convertirse en propietarios, lograr pasar de esa situación de hecho a una situación de derecho, a una jurídica propiamente. Y entonces aquí los requisitos van a ir en la misma línea que en la usucapión. ¿Qué se pedía? Pues causa justa. Además de la causa justa, que tenga la posesión. Si no tienes la posesión, no puedes buscar ser propietario. Tienes que tener la posesión. Tercero, que la posesión sea de buena fe. Y luego viene el tema de, diríamos en la usucapión, si es mueble o inmueble. Pero pensemos en esa época. En esa época en la provincia lo que más había eran bienes inmuebles. Entonces fue sobre bienes inmuebles únicamente que se pensó. No se hizo clasificación de bienes muebles o inmuebles. Se pensaba más en los inmuebles, entonces no fue necesario clasificar. Lo que sí es que se tomó en cuenta los tiempos. Y se dijo, ¿qué pasa cuando el bien está en la provincia? Cuando el bien está en la provincia, la posibilidad es que la persona no viva en la provincia. Lo que puede ocurrir es que las personas viajan, ¿verdad? Entonces se van a la provincia y regresan a la ciudad, porque la ciudad es donde está lo más importante, ¿verdad? Entonces les gusta ir al campo, pero como que de vacaciones, como que a dedicarse a cultivar la tierra, pero hay momentos en donde no es necesario estar en la provincia, entonces se van a trasladar a la ciudad. Podría ser que ellos digan, ay, voy a ir a sembrar, van a sembrar, siembran y de ahí se regresan. Y de ahí dicen, ay, de repente ya dio frutos, vamos a ver qué pasó. Regresan otra vez, cortan los frutos y se vienen. Después regresan y limpian. Después regresan y otra vez vuelve el ciclo, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay quienes sí podría ser que estuvieran todo el tiempo allá en la provincia y hay quienes puede ser que lo hagan de manera esporádica, con viajes. Bueno, entonces dijeron allá los magistrados cuando crearon en el ius honorarium
esta posibilidad, dijeron, este modo de adquirir la propiedad, dijeron ellos, bueno, pues veamos, si has estado todo el tiempo allá con el bien, si lo has tenido en posesión permanentemente, no lo has dejado para nada, con 10 años de posesión, te vuelves o puedes volver propietario. Te puedes volver propietario si llevas 10 años. Cumplidos los 10 años, puedes ir ante la autoridad y buscar que te reconozcan como propietario. 10 años. Pero si has estado con ausencias, que te vas, que te vienes, si ha sido así de manera esporádica, si hay ausencias, se le va a pedir 20 años. 20 años de posesión para que pueda convertirse en propietario. Bueno, pues ese fue el camino que dieron para poder ayudar a los poseedores de buena fe a que se convirtieran en propietarios. La usucapión y la praescriptio longitemporis, dependiendo en dónde estemos, si estamos en la ciudad o en la provincia. Con el paso del tiempo, ¿qué fue lo que ocurrió? Con el paso del tiempo ustedes se recuerdan cómo evolucionó el derecho. Al principio existía esa separación jus civile y jus honorarium, pero se recuerdan ustedes que pasado el tiempo, eso se perdió porque todas las normas quedaron sistematizadas, porque ya no hubo diferencia entre el campo y la ciudad, porque era ya la época del imperio. Y en ese contexto entonces, en la época del imperio, cuando ya no existía esa separación de jus civile y jus honorarium, pues ni modo, no podían persistir las dos porque ya solo es un derecho el que hay. Entonces lo que se hizo fue eliminar esas dos y crear una nueva en su lugar. Esa que se creó se conoce como prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva de la que vamos a hablar ahora vino a sustituir estas dos que existían antes. La usucapión y la praescriptio longitemporis desapareció. En su lugar se creó la prescripción adquisitiva. ¿Y qué hay con la prescripción adquisitiva? Pues las mismas reglas que antes hemos visto. ¿Y cuáles son esas reglas? Causa justa, tener la posesión, que la posesión sea de buena fe, las mismas tres. Lo que va a cambiar es el tema de los tiempos otra vez. Bueno, pues resulta que en este caso se dijo, otra vez, las cosas pueden ser muebles o inmuebles, ¿verdad? Dijeron, si son muebles, vamos a establecer 3 años, dijeron. A partir de Justiniano, 3 años. 3 años de tener en posesión un mueble da lugar a que uno pueda hacer uso de la prescripción adquisitiva para convertirse en propietario. 3 años, en el caso de los muebles, 3 años. Ahora, ¿y si se trata de bienes inmuebles? ¿Qué es lo que hay que pasar? ¿Qué esperar? Bueno, si se trata de bienes inmuebles, tomaron parte de lo que ya decía la praescriptio longitemporis. Dijeron, si se trata de bienes inmuebles, 10 años continuos y 20 años con ausencias. 10 años permanentemente y 20 años si se registran ausencias. Así se puede conseguir la propiedad de los bienes inmuebles en la praescriptio adquisitiva. Bueno, ¿alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces, de verdad hubiera surgido una duda. Debieran de tener esa duda. ¿Cuál duda? Hemos hablado de los modos derivados, ¿verdad? Y en los modos derivados hemos dicho que existe el propietario y el nuevo propietario. El que quiere ser el propietario, el que quiere adquirir la propiedad. Derivados. Existe un propietario anterior y hay alguien que quiere adquirir la propiedad. Pero si se dan cuenta, en la usucapión, en la praescriptio longitemporis o en la prescripción adquisitiva, no había un propietario anterior. Y entonces, ¿es un modo derivado o es un modo originario? No hay propietario anterior. Puede ser que haya, puede ser que aparezca por ahí, pero si aparece, no me puedo volver propietario. Imagínense, volviendo al ejemplo de aquel que estaba en la ciudad de Roma y que preguntó y nadie era dueño y que construyó su casita.
Resulta que, imaginémonos, estamos en la prescripción adquisitiva y en la prescripción adquisitiva, como es un inmueble, y usted siempre ha estado ahí 10 años, ¿verdad? Muy bien, 10 años. Sí, 10 años. Y resulta que 10 años comienzo mi proceso y cuando comienzo mi proceso, por ahí aparece alguien y me dice, no, 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 yo soy el dueño, yo soy el dueño. Ni modo, ¿verdad? Él es el dueño, yo tengo que devolverlo, apareció el dueño. Ahí hay dueño anterior, ahí hay propietario anterior. Pero, ¿y si de verdad no había propietario? ¿Por qué este modo se considera derivado y no originario? Este modo se considera tanto la usucapión como la prescriptio longitemporis y como después la prescripción adquisitiva, se consideraron derivados. ¿Por qué? Porque derivan, brotan, surgen de algo. ¿Y de qué surgieron? De la posesión. Si no hubiera existido la posesión, si no existiera la posesión, no podrían volverse propietarios. Es menester que exista esa posesión de buena fe con causa justa y por el tiempo establecido para pensar en que pueden ser propietarios. O sea que es derivado porque cabalmente deriva de qué? De la posesión. Sin posesión no hay prescripción adquisitiva. Entonces, por eso es que este modo se clasifica como derivado, porque requiere de un cumplimiento, requiere de un presupuesto. Hay un requisito ahí de un previo que cumplir para poder seguir este camino y volverme propietario. Bien. ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces vamos a hablar de otro modo derivado. Este es la adjudicatio. La adjudicatio. La adjudicatio ya la hemos tratado en otros momentos. Hemos hablado de que el magistrado le entregaba la adjudicatio al juez, ¿verdad? Y era la potestad que se le daba al juez para que él pudiera venir y partiera el bien y le diera a cada quien la porción que correspondiera. Eso de partir y entregar, eso es la adjudicatio. Bueno, pues entonces imaginémonos, se recuerdan ustedes que esta adjudicatio era sobre todo necesaria cuando se trataba de resolver o ponerle fin a una copropiedad o también cuando se trataba de una herencia que había que repartir o cuando el conflicto era entre vecinos con relación a los linderos. Entonces, como no había acuerdo en dónde estaba la línea que dividía los dos predios, venía el juez, trazaba la línea y decía de aquí para allá es tuyo y aquí para allá es tuyo. Entonces, cuando a cada quien le entregaba la porción de tierra que correspondía, lo que estaba haciendo era adjudicando, era la adjudicatio. Bueno, pues resulta que esta adjudicatio así se va a usar también. Es el modo de volverme propietario. Imagínense que yo tengo un hermano y los dos estudiamos derecho y usamos este libro. Entonces, este es nuestro libro de derecho. ¿Somos qué? Copropietarios, ¿ya? Somos copropietarios del libro. Somos copropietarios. Que seamos copropietarios no quiere decir, muy bien, yo soy dueño de la página 1 a la página 140 y vos sos dueño de la 141 a la 325. No, 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 eso no es copropiedad. Eso sería solo propiedad. Esta es la propiedad de mi hermano y esta es la propiedad mía. Propiedad mía, propiedad de mi hermano. No es copropiedad. La copropiedad se da cuando vemos el bien como uno. Y aquí, si somos copropietarios, quiere decir que cada uno de nosotros dos tiene un derecho de propiedad sobre cada una de las páginas del libro. No es de que la mitad es tuya y la otra mitad es mía. No, no, no. Hay unidad, unidad. Entonces, la copropiedad, eso es lo que implica. Ahora, si somos copropietarios y decidimos que ya no estamos de acuerdo con la copropiedad, pues hay que buscar la forma de ponerle fin. Y ahí, entonces, por adjudicatio, el juez va a venir y va a partir y va a decir, esta porción es suya y esta porción es de su hermano.
entonces ya no hay un libro. Ya no hay un libro. ¿Qué es lo que hay? Pues podríamos decir la primera parte del libro aquí, en las manos de este señor, y la segunda parte del libro allá, en las manos del otro señor. Pero ya no es un libro, son dos partes de un libro. Entonces, ahí lo que era copropiedad era el libro y se partió. Y ahora a cada quien le dieron su mitad del libro. Entonces, cada quien tiene medio libro. Esta cosa se llama primera parte y aquella cosa se llama segunda parte del libro. Pero son dos cosas. No es que sea un libro, no es que siga siendo una cosa. La copropiedad terminó y vino el juez y partió el bien y le entregó un bien a cada uno. Es como la desmembración que se hace de las fincas. Si alguien tiene una finca bien grande y la vende en terrenitos, pues lo que hace es desmembrar y darle a cada uno un pedazo de tierra. Entonces ahí lo que pasó es que aquello que era de todos, si eso fuera el caso, la tierra, la finca era de todos y se partió en parcelitas y a cada quien le dieron su propiedad ahora. Ahora ya no somos todos dueños de toda la finca, sino cada uno de nosotros tiene su propio pedacito, su propiedad, ¿ya? Pero ya no es una finca entonces. ¿Ahora qué hay? Si fueron 5 hermanos, pues son 5 fincas. 5 fincas pequeñitas comparadas con la grandota que era la matriz, ¿verdad? Pero ahora las desmembraciones son 5 y son 5 finquitas. Pues lo mismo pasa acá con el libro. Entonces, la adjudicatio es una forma de poder llegar a tener la propiedad. Y eso se puede ver cuando se le pone fin a la copropiedad, se puede ver cuando se le pone el reparto de la herencia o se puede ver cuando se resuelven los conflictos delinderos. ¿Alguna duda? Me imagino que estaban revisando a ver si había algo que no entendieran, algo que no se recordaran. Bueno, entonces, bueno, hago una pregunta ahora. ¿Cómo se llama el derecho real? ¿Cómo se llama el derecho real? En el que concurren varias personas a la vez. Tienen el derecho real sobre un bien y concurren varias personas a la vez. ¿Cuál es el nombre de ese derecho? La propiedad. No, porque yo soy el dueño del celular, soy el propietario del celular. ¿Dónde hay la concurrencia de varias personas? No hay concurrencia de varias personas. ¿Cómo se llama ese derecho real en el que concurren varias personas? En la servidumbre, ¿no? Pero si la servidumbre la vimos como una relación entre bienes y solo una persona tiene el derecho, el propietario del predio dominante, solo él. El del predio sirviente no tiene ningún derecho. Él tiene una carga, un que soportar, un que permitir. Sí, ¿El derecho de Génesis. habitación? No, Pero el derecho de habitación, ¿quién tiene el derecho? al jefe de familia, ¿no? Y ahí es Sí, que la familia tiene la así oportunidad de es. vivir ahí. El del derecho es el jefe de la familia. Los demás, se muere el jefe y a salir de la casa, pues, porque el derecho era de él. Se recuerdan, eso también lo vimos. Adjudicatio, dice. La adjudicatio no es un derecho real. ¿Qué es la adjudicatio? ¿Cuál es el título de la diapositiva?
La adjudicatio es un modo de adquirir la propiedad, o un modo de llegar a tener un derecho real, pero no es un derecho real. ¿Copropiedad? ¿Perdón? ¿Copropiedad? Muy bien, Jimena. La copropiedad es una concurrencia de derecho. El único derecho en donde hemos visto que varias personas tienen derecho es la copropiedad. El único que hemos visto, no hay otro. La copropiedad es una concurrencia de derechos. ¿Ya? Muy bien. Licenciado, disculpe, ¿este derecho también se le puede llamar de propiedad compartida? Pues el nombre es copropiedad. Ya, así es como lo vamos a conocer. Copropiedad, Gracias. para servirle. Bien, entonces ya aquí la presentación nos adelantó cuál es el siguiente modo de adquirir la propiedad que vamos a estudiar. Y este es la ex lege. Ex lege quiere decir por ley, ¿ya? Por ley. Por ley alguien se va a volver propietario, por ley. ¿Y qué hizo que te volvieras propietario de esa cosa? La ley dijo que me podía volver propietario. Por ejemplo, eh, ¿por qué el Estado se vuelve propietario del dinero que le entregamos a la SAT? Porque por ley dice que ese dinero que yo le entrego ahí es de él. No es de que pagué mi impuesto, ¿verdad? Y le digo, Estado, devolveme ese dinero que te pagué o que te entregué, por favor. No, no puedo, ¿verdad? ¿Quién es el propietario de ese dinero? El Estado. ¿Y por qué? Por ley. Por ley es el propietario. Entonces no se le puede quitar. Él es el propietario, por ley. Pero demos otro ejemplo. Imaginémonos lo que pasó cuando en su momento en Guatemala estábamos perdiendo Belice. Belice alguna vez fue de Guatemala. Por ahí hay quienes dicen Belice es nuestro todavía, ¿verdad? Bueno, pues resulta que los británicos vinieron, se establecieron en Belice y poco a poco fueron avanzando. Y si los hubiéramos dejado, de repente hasta competencia hubieran quedado. Pero ¿qué dijo el Estado de Guatemala? Dijo, ¡a la gran! Se nos están metiendo por allá ustedes. ¿Y todo por qué? Porque nadie está viviendo allá. Despoblado está el Petén. Es toda una selva. Nadie quiere vivir allá. Y es que ¿quién iba a querer ir a vivir al Petén ustedes? De por sí, el gran calorón que hace allá, ¿verdad? Por otro lado, no había servicio de agua. No había energía eléctrica. Ni siquiera había carretera para llegar al Petén. O sea, llegar al Petén era complicado porque no había camino. Si la carretera hace, si mucho, unas 2 décadas, creo yo, que la asfaltaron y ya quedó como un camino decente para ir al Petén, pero antes, en su momento, hace unos, ¿qué? Hace unos 70 años, no había ni siquiera camino para ir. Y ahí estaba el Petén, era una gran selva. Y entonces los británicos avanzando y avanzando, ¿verdad? Entonces vino el Estado de Guatemala y dijo, es que lo que hay que hacer es llevarse a los guatemaltecos a poblar el Petén. Pero ¿y a quién si nadie quiere? Entonces vinieron y por ley prácticamente empezaron a repartir la tierra. Eso sí, era condición que uno se fuera a vivir allá. Era algo así como que le dijeran, te regalamos una caballería. Eso sí, tienes que estar allá. Si abandonas la caballería, pierdes tu derecho. Entonces, por ley, yo me volví propietario de esa caballería en Petén, con la condición de que siempre debía estar allá, ¿verdad? Entonces, esto nos muestran ejemplos de cómo, por ley, las personas pueden llegar a tener la propiedad de los bienes también. Entonces, la ley es otra forma de poder adquirir la propiedad. Insisto, lo que hemos estudiado acá son modos de adquirir un derecho real llamado propiedad. No quiere decir que cada uno de estos sea un derecho real. Ninguno de todos los que están listados acá son derechos reales. Son modos de adquirir un derecho real. ¿Cuál? El derecho de propiedad. ¿Alguna duda? Hoy sí están bien desanimados ustedes. Ya no participan. Pero descansen, pues, quedémonos aquí.
Terminamos nuestra clase, hasta acá es donde viene el examen parcial, el segundo parcial, cubre hasta acá. Lo que veamos en los próximos días es para efectos del examen final. Nuestra actividad de zona esta semana va a estar disponible a partir de mañana tempranito, desde las 0 horas de mañana, mañana viernes, está disponible la última actividad de zona que tenemos y esta está relacionada con los derechos reales. Es un cuestionario donde hacemos preguntas con relación a los derechos reales. Esa actividad la pueden hacer mañana viernes. Si alguien no puede mañana viernes, pues la puede hacer todavía el sábado. Eso sí, el sábado es el último día. Entonces, si no hay dudas, nos quedamos acá y estaríamos nuevamente en clases el próximo lunes, siempre a las 14:30. Muchas gracias, feliz fin de semana y hasta entonces. Gracias, Feliz licenciado. tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde.